Bueno, cada persona tiene dentro de su conciencia la creencia de la existencia de un Dios. Tiene un sentimiento de culpa y una sensación de que alguna vez tendrá que dar cuentas. Ante esto, los hombres han creado sus propios conceptos de lo que viene después de la muerte. Dentro de los pensamientos más populares, mencionaré tres. En primer lugar, el universalismo. Mucha gente cree que al final de la vida todos nos reuniremos en el cielo y allí viviremos todos felices y contentos para siempre. Por eso cuando alguien muere, pues oímos expresiones como solo se nos adelantó, pronto lo volveremos a ver, ya está descansando, está en un lugar mejor, ya es libre, etcétera, etcétera. Esta forma de pensar pues no es nada nueva. Surgió entre los primeros maestros gnósticos, pero siempre fue vista por los cristianos como una herejía porque contradice lo que enseña la Biblia. Fundamentalmente niegan la existencia del castigo eterno y promueven la salvación universal. Claro, hoy en día pues este pensamiento tiene muchos seguidores por ser muy humano, ¿verdad? Y yo diría también muy conveniente. Otro pensamiento es acerca de la balanza, la famosa balanza, ¿verdad? En estos días vi un documental en Netflix que se llama El desierto de Saqqara, en Egipto. Y básicamente se trata de que se encuentran una tumba que descubren que pertenecía a un tal Waqti y revela muchas cosas. Los antiguos egipcios pensaban que después de la muerte vivirían por la eternidad. Es más, pasaban toda su vida preparándose para su próxima vida. Mandaban a hacer su tumba, que no era más que un recinto equipado con todo lo necesario para poder alcanzar la eternidad. Contenía amuletos, comida, objetos cotidianos, armas, etc. En las paredes estaban escritos los hechizos del libro de los muertos que necesitarían en su viaje. Contrataban desde antes a los embalsamadores, quienes llevarían a cabo la preparación de su cuerpo durante 70 días para que éste pudiera conservarse. Claro, la calidad y el tamaño de todo esto dependía de los recursos económicos de la persona. La meta a la que querían llegar eran los campos de junco, que eran como el Egipto que conocían, pero mejor. Para acceder a ellos tenían que pasar por una serie de pruebas en el inframundo. Primero tenían que presentarse ante 42 jueces y jurar que no habían cometido pecados como mentir, como robar, como matar, etc. Luego venía la prueba del pesaje del corazón frente a Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, en donde el corazón se pesaba contra la pesa de la justicia y la verdad. Si el corazón no pesaba lo suficiente, la persona era devorada por un demonio con cabeza de cocodrilo y se perdía para siempre. Si el corazón estaba en equilibrio con la pesa, se consideraba honesto y podía iniciar el viaje al campo de los juncos. Y mira, aunque esta creencia es muy, muy antigua, hoy día sigue teniendo muchos seguidores. Básicamente, hay gente que piensa que al final de sus vidas se presentarán ante un ser superior para que su vida sea pesada en una balanza. De un lado se pondrán sus obras buenas y del otro lado sus obras malas. Y dependiendo hacia dónde se mueva el fiel de la balanza, se determinará su suerte. Otro pensamiento es el fin de todo. Esta es la creencia de que esta vida es todo lo que tenemos y que al morir todo acaba. Esto es, ya no hay nada más que hacer sino solamente permanecer en la tumba hasta que los gusanos te coman. Esta filosofía
pues le abre la puerta a un libertinaje sin freno, a una forma de vivir sin restricción alguna, donde los demás no importan, solo vivir para ti y tus deseos. No se tiene que darle cuentas a nadie de nuestros actos, porque pues, no hay un Dios, no hay un cielo, no hay un infierno. Después de morir no hay nada. Todo acaba con la muerte y no hay otra vida después. Así que la filosofía de esta creencia te invita a vivir la vida como quieras. Desgraciadamente, alrededor de cada una de estas creencias existe una religión que las apoya. Y esto ha servido para que las personas que piensan así se sientan seguras con su creencia. Podría pasar toda la mañana hablando de tantos y tantos pensamientos que hay alrededor de la muerte y del destino final del hombre. El común denominador de todos estos pensamientos es que el hombre no se quiere sujetar a lo que Dios dice. Por eso ha hecho su propia religión a su medida y a su conveniencia. Y entonces se mueve dentro de unos parámetros y de unos valores y dentro de una forma de conducta pues muy cómodas para él. Y esto hace que no vea más allá o que no cuestione sus pensamientos. Yo te voy a decir hoy lo que Dios dice al respecto. Él nos ha dejado un libro escrito por Él mismo. Este es el libro de libros, la Biblia, el único libro sagrado dado a los hombres para que todo aquel que quiera conocer, pueda saber quién es Dios, cómo es Él, cuál es nuestra situación ante Él, cuál es su provisión a los hombres, y también para saber qué espera Dios de nosotros. La Biblia abarca muchos temas. Obviamente no puede hacernos una revelación completa de Dios, porque se necesitarían muchas Biblias, ¿verdad? Sin embargo, nos da los elementos suficientes como para que nosotros tengamos una idea de Dios bastante completa. Entre muchas cosas de las que la Biblia nos habla precisamente de la vida que hay después de esta vida. De hecho, desde hace varias semanas he estado hablando de este tema. Lo último de lo que les hablé fue del tribunal de Cristo, que es el juicio de los creyentes, que como vimos, en realidad no es un juicio, sino un evento para retribuir el trabajo que los creyentes hicieron a favor de Dios mientras estaban en esta tierra. ¿Ok? Entonces, nuestro tema de hoy es acerca de un juicio al que la Biblia le llama el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué se llama así? Bueno, algunos le han llamado también el juicio final, porque es el último juicio que Dios realizará sobre la humanidad. Pero en realidad, como lo entenderás más adelante, debería llamarse el juicio ante el gran trono blanco. ¿Cuándo será este juicio? Para ubicarnos mejor en tiempo y espacio, les voy a mostrar un dibujo del panorama bíblico del Dr. Thompson, que fue editado por primera vez en 1968 y que incluso ya les regalé a algunos de ustedes. De hecho, pues esta fue la primera literatura cristiana que yo compré después de convertirme.
Entonces les voy a enseñar esta lámina para que nos ubiquemos mejor. En esta lámina, este es un panorama bíblico que abarca desde la creación y esta es la parte última, que es la que hemos estado viendo. Aquí, por ejemplo, está el rapto de la iglesia, que ya estudiamos, ¿verdad? Después del rapto de la iglesia, vienen aquí varios eventos. Hemos de entender que pues esto es un bosquejo nada más, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasan, pero es un esquema básico de los sucesos más importantes. Entonces aquí le estoy señalando con rojo. Este es el rapto de la iglesia, que ya estudiamos. Después de esto vienen 7 años de la tribulación, que esto ya también estudiamos en Mateo 24. Y aquí se nos muestran sucesos que al mismo tiempo suceden en el cielo y los que suceden abajo en la tierra durante esos 7 años de tribulación. Arriba sucede el tribunal de Cristo, que ya estudiamos, y después las bodas del Cordero, que no es otra cosa que la unión entre la iglesia y Jesucristo, que aquí se presenta como su novia. Abajo se llevan a cabo los 7 años de tribulación con la presentación del anticristo. Les digo, hay muchas cosas que pasan, como ya lo vimos, pero aquí están mencionadas nada más la aparición del anticristo. A la mitad de la semana se revela como tal. Está también la batalla del Armagedón, antes de todo esto. Y después de esos 7 años de tribulación es el regreso de Jesucristo a la tierra, el cual regresa con su iglesia. Nosotros, los que fuimos arrebatados antes, estamos aquí regresando con Jesucristo a la tierra para que den comienzo los 1000 años. Estos son los 1000 años de gobierno de Jesucristo en la tierra. Esto es lo que se llama el milenio. Entonces tenemos el rapto, el arrebatamiento, el traslado de la iglesia, la tribulación, el regreso de Cristo, los 1000 años de el reinado de Jesucristo. Y después de eso, después de los 1000 años, viene el evento del que les voy a hablar hoy, que es el gran tribunal de Cristo, o como les llaman también, el juicio final. Entonces, si te das cuenta, entre lo que fue el tribunal de Cristo y el juicio final, o el juicio del gran trono blanco, pasan más de 1000 años. Por lo menos estos 1000 años del milenio y estos 7 de la tribulación. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Después vamos a regresar a esta lámina para explicar otra cosa. Entonces, estamos aquí en el juicio del gran trono blanco, después de 1000 años del gobierno de Jesucristo. Muy bien. Bueno. Ok. ¿Cuál es el objetivo de este juicio? El objetivo básicamente pues es aplicar la justicia de un Dios justo y dictar sentencia sobre todos aquellos que no quisieron
creer en Dios, como dice la Biblia en Deuteronomio 32:4. Como les he aconsejado antes, pues si quieres nada más toma nota del versículo, no lo busques, yo te lo voy a leer. Dice así, hablando de Dios, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Bueno, entonces aquí ese Dios justo, ese Dios recto, sin ninguna mancha, va a juzgar. ¿En qué consiste este juicio? Bueno, desde que Satanás es Satanás, ha tratado de convencer al mundo de que no hay tal juicio. Recordamos las artimañas de Satanás en el Edén, en el capítulo 3, cuando Satanás le dice al hombre, no vas a morir, tú desobedece y no vas a morir. Entonces, Satanás siempre ha tratado de desmentir o desacreditar las verdades que Dios ha revelado. Sin embargo, hay dos suertes de las que nadie se salva y para las cuales te convendría estar preparado. La primera es la muerte, y después de la muerte, el juicio, como también se nos declara en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, donde dice, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Para saber en qué consiste este juicio, debemos ir a uno de los pasajes más aterradores que están en la Biblia. ¿Por qué es un pasaje aterrador? Porque en él se narra, a grosso modo, la orden de ese día. Este es un pasaje tremendo que calla la boca de todos aquellos que dicen que nadie sabe lo que hay después de la muerte. Pero la Biblia dice que habrá un juicio, el más grande y el último juicio de Dios, el cual se describe en el libro de la Revelación en tan solo 5 versos. Vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice así, y vi, está hablando Juan, acuérdense es Juan, en la isla de Patmos, recibiendo la visión del fin de las cosas que él nos escribe en el libro de Apocalipsis. Y dice Juan así, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esto es algo tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo que vamos a estudiar esta mañana. Y dice así el primer versículo que leí, y vi un gran trono blanco. Es lo primero que ve Juan. Juan nos dice que vio el gran trono blanco de Dios.
Este es un trono grande. No puede ser de otra manera porque es el trono de Dios. La Biblia nos habla en el capítulo 10 del primer libro de Reyes del trono del rey más rico que ha existido en el mundo, Salomón. Si tú pudieras hacer un tour para visitar las instalaciones de Salomón, al entrar verías 200 escudos enormes de oro por acá, otros 300 escudos de oro por allá. Claro, tu bebida de bienvenida estaría servida en un vaso de oro y tu canapé también, porque toda su vajilla era de oro. Nada extraño para alguien que recibía 25 toneladas de oro al año como tributo. Como dice el texto, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Luego verías su trono de marfil cubierto de oro, con 2 brazos a cada lado, y a cada lado de cada brazo un león. Este trono estaba en lo alto, arriba de 6 gradas, y en cada una había 2 leones. Un total de 12 leones que, según la tradición judía, eran de tamaño natural y también eran de oro. Imagínate, qué impresión. Y yo pienso, si el trono del rey lucía así, imagínate cómo lucía el rey. Coronas, joyas, collares. No me lo puedo imaginar. Bueno, el trono de Dios no resalta por sus riquezas, sino por la persona que está sentada allí. Es Dios con todo su poder, con toda su magnificencia, con toda su grandeza, su majestad sin límite y también con toda su ira. El profeta Daniel describe la apariencia de Dios en su trono. Y Juan también lo hace en el primer capítulo de Apocalipsis, donde lo describe como un rey listo para impartir justicia. Y dice así, Apocalipsis 1, del 13 al 17. Y de pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Es una forma metafórica de describir lo que él vio cuando se le enseñó en esta visión al que estaba sentado en el trono de Dios. Agrega Juan también un detalle y dice que el trono era blanco. Ningún trono se puede comparar al trono de Dios, porque no solo dice que es grande, sino también que es blanco. Esto nos habla de su pureza, de su infinita santidad, de su limpieza, sinceridad,
de su imparcialidad y de su justicia. Así es el trono de Dios, porque así es Él. ¿Quién va a participar en este juicio? Bueno, el primer actor es el que está sentado en el trono, el cual es Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que a Él se le ha dado toda la autoridad para juzgar al hombre, como dice en el Evangelio San Juan, capítulo 5, versículo 22 y 27, dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, es decir, a Jesús. Y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús es el Hijo del Hombre porque Él es el representante de la humanidad. Es el que se sienta en ese trono para dar comienzo al juicio de la humanidad. Antes de esto, hay un detalle, ¿verdad?, que también nos dice Juan en ese primer versículo, en donde nos dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento con el cielo y la tierra? Dice este pasaje, ¿verdad?, este versículo, que antes de que comience este juicio, la tierra y el cielo huyen de la presencia de Dios. Y dice que ningún lugar se encuentra para ellos. Esto quiere decir que en ese momento, en ese preciso momento, la tierra y el cielo desaparecen. Como dice Pedro, que desaparecerán al final de los tiempos, en 2 de Pedro 3, del 10 al 12. Y dice así, 2 de Pedro 3, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dice en el versículo 12, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Bueno, esto que dice Pedro se lleva a cabo precisamente en ese momento, en esos momentos antes de que comience el juicio de Dios sobre la humanidad. Entonces, ¿en dónde será el juicio? En realidad, pues la Biblia no lo dice, porque si para esos momentos el cielo y la tierra ya no existen, seguramente se tendrá que llevar a cabo en algún otro lugar del universo, que la Biblia no dice, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí aparecen los otros actores de este juicio. El primero es Jesús en su calidad de juez. Y ahorita aparecen los hombres. Todas aquellas personas que durante su vida terrenal se resistieron a creer en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo, estarán de pie en este juicio, como dice Juan 8:24, que dice así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, está hablando Jesucristo,
en vuestros pecados moriréis. Y aquí se está llevando a cabo el cumplimiento de esta sentencia. Aquí se encuentran los hombres que han sido resucitados después del milenio para enfrentar este juicio. Y permítanme abrir aquí un breve paréntesis para explicar la enseñanza acerca de las dos resurrecciones. Porque dice la Biblia, no sé si recuerdas cuando estudiamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 28 y 29, se nos habla de dos tipos de resurrecciones que existen. La primera es la resurrección de vida, es decir, de los vivos espirituales, y la segunda resurrección es la resurrección para condenación, la de los muertos espirituales. Voy a regresar nuevamente a la lámina que les había enseñado para también enseñarles y ubicarlos en el momento en el que se llevarán a cabo estas resurrecciones. Es decir, hay dos tipos de resurrecciones. La resurrección para vida, vida eterna, y la resurrección para condenación eterna. Las resurrecciones que serán para vida, en primer lugar, la primera resurrección que se llevó para vida, pues fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que finalmente es la resurrección más importante y es la que da origen a todas las demás resurrecciones. Entonces, dentro de las resurrecciones que son para vida, está la que se lleva a cabo primeramente en el arrebatamiento. Aquí en el arrebatamiento se lleva a cabo la primera resurrección, que como ustedes ya saben, son los muertos en Cristo, los que creyeron en Él durante el periodo de la Iglesia, que comprende entre la primera venida de Cristo, ¿verdad?, y hasta el día en que se lleve a cabo el arrebatamiento. Entonces aquí, en este momento, se lleva a cabo la primera resurrección de vida, el arrebatamiento. Después de la tribulación, ¿verdad?, obviamente muchas personas en el periodo de la tribulación van a perder la vida, y después de que termine la tribulación, estas personas van a ser resucitadas al final de la tribulación en la segunda venida de Cristo, y nos encontramos con que esta es la segunda de las resurrecciones de vida, es decir, de las personas que mueren durante la tribulación. En este periodo también, después de la tribulación, en la segunda venida de Cristo, resucitan también todos los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos del Antiguo Testamento también resucitan, y entonces nos damos cuenta que dentro de los tipos de resurrección para vida existen las del arrebatamiento, las de los muertos durante la tribulación y de los santos del Antiguo Testamento. Estas son lo que podríamos llamar, lo que comprenden la primera resurrección, la resurrección de vida. Después viene lo que es la segunda resurrección. Esta segunda resurrección es la de los incrédulos de todos los tiempos, los cuales van a ser resucitados al final del milenio. Es decir, todos los incrédulos de todos los tiempos serán resucitados en este tiempo para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Entonces, ojalá que con esto quede respondida su pregunta acerca de las resurrecciones. ¿Ok? Bueno, continuamos pues. Una cosa que es muy clara es que si tú te presentas en este juicio,
Si tú te presentas en el juicio del gran trono blanco, quiere decir que tú nunca fuiste un verdadero creyente en Cristo Jesús. Porque de otra forma te hubieras presentado 1000 años atrás en el tribunal de Cristo. ¿Sí me explico? Ningún creyente se va a presentar en este juicio. Si te presentas en este juicio, quiere decir que nunca fuiste un creyente. Entonces, ¿no es posible que un creyente esté en este juicio? Absolutamente no. Ninguna persona que haya creído en Cristo Jesús mientras vivió en esta tierra irá a este juicio. Por eso es bien importante que tú tengas la certeza de si realmente tú eres un creyente en Cristo Jesús. Precisamente por la importancia de esto, el apóstol Pablo nos conminaba a examinarnos a nosotros mismos a través de un ejercicio personal de honestidad para ver si realmente eres un cristiano o no lo eres. Para esto, pues es necesario que cada uno vea en el fondo de su corazón si está Cristo o si todavía no está. Porque si tú te das cuenta de que tú no eres un creyente, pues quiero decirte que todavía estás a tiempo de serlo. Lo importante es que tú, de una forma honesta y sincera, te hagas un autodiagnóstico y te ubiques dentro de tu realidad. Como dice Pablo en 2 de Corintios 13:5. Dice así, esta es la exhortación de Pablo a los creyentes de Corintio y de todos los tiempos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto quiere decir que había algunos que no estaban en la fe, y a través del amor que Pablo les tenía, les dice, por favor, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y fíjate que si alguna persona en algún momento dado, en ese momento, a través de la exhortación de Pablo, se daba cuenta de que él no era un creyente, pues qué padre que se daba cuenta en ese momento, ¿verdad? Era mejor que en ese momento se diera cuenta, en el momento en que todavía tenía vida, que todavía tenía capacidad de tomar una decisión, que todavía podía sincerarse con él mismo y buscar tener un encuentro verdadero con el Dios Salvador, y no que tener un encuentro con el Dios Juez al fin de su vida en un juicio que se pudo haber evitado. Finalmente, de nada le sirve a nadie engañarse a sí mismo o en tratar de engañar a los demás diciendo que él ya es cristiano, que él ya es salvo, que él ya hizo una decisión por Cristo, cuando en realidad él sabe que todavía no es un creyente. Entonces, esta exhortación es muy, muy importante de tomarla en cuenta. Concluimos, pues, que los verdaderos creyentes no estarán en el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Debemos entender bien que este juicio no es para los creyentes, porque los pecados de ellos ya fueron juzgados antes en la persona de Cristo, el cual se puso en tu lugar y como un sustituto pagó por todos tus pecados, como dice en 1 de Pedro 2, 24 y 25. Este es uno de los versículos, yo creo, más importantes
que el creyente debe conocer. Y dice así: quien llevó, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y Pedro dice que Jesucristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Es decir, Dios no se hace de la vista gorda con los pecados de los creyentes nada más porque le caen bien y por eso no los juzga. No, Él le exige a ellos, como a todo hombre le exige, el pago de sus pecados. La diferencia es que el creyente acepta para sí el pago que Jesús hizo por él en la cruz. Y mira, leamos también este versículo que nos dice claramente cuál fue el trabajo de Jesús en la cruz. Dice en Isaías 53, 5 y 6, mas él, el profeta Isaías está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo, y dice: mas él, Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones. Está hablando de lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, es el nombre de Dios, ¿verdad? Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Entonces, en la cruz Jesús pagó el pecado de todos, pero solo los que creen, confían y aceptan lo que Cristo hizo por ellos se benefician del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Como lo dice en el versículo que todos conocemos, en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús hizo su parte al pagar por los pecados del hombre en tu lugar, pero la parte que a ti te corresponde hacer es creer en Él para que tengas vida eterna, para que apropies los beneficios de la cruz de Cristo. Todos los que confían y creen en Él reciben para sus propias personas el beneficio del sacrificio de la cruz. Por eso, todos los demás se llaman incrédulos, porque no creen ni aceptan lo que Cristo hizo por ellos, y por lo tanto, ellos tendrán que pagar por sus propios pecados. Bueno, pues yo creo que le vamos a dejar hasta ahí. Nada más déjenme terminar esta idea. Fíjate que yo he oído de parte de muchas personas de incrédulas que se resisten a creer. Muchos de ellos me han dicho: mira, si yo rompí los platos, entonces yo los voy a pagar. Es una postura de los incrédulos, pero en realidad no saben lo que dicen, porque el pago del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios en el infierno, como dice Romanos 3:23 y como dice Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 8 y 9. Y para concluir esta mañana te los voy a leer. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todas las personas que pecan están destituidas de la gloria de Dios. Y hablando acerca de la penalidad por el pecado, nos dice Pablo
que Dios en llama de fuego va a retribuir a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, aquí está clarísimo que todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el pago de todo aquel que quiera pagar. Así que yo creo que no es una buena postura el decir que si yo rompí los platos yo los voy a pagar. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí y la semana que entra vamos a continuar con este estudio. Vayan pensando en alguna duda o alguna pregunta que tengan y antes de comenzar pues la podemos aclarar. ¿Ok?